Hagamos un poco de historia recordando que las primeras estrategias puestas en práctica por el activismo digital fueron el resultado de una tarea, digamos, de traslación de algunas tácticas de actuación activista callejera al mundo de Internet y de las que la llamada sentada virtual o virtual sitting fue seguramente su ejemplo más explícito. Un tipo de acción, recordemos, que se produce cuando un grupo numeroso de personas acuerdan bloquear el acceso a un determinado website elegido como objetivo del ataque, dejándolo inoperativo durante una cierta cantidad de tiempo. La forma de llevar a cabo esta acción es a través de recargas continuas de la página elegida en los ordenadores de los miles de participantes, generalmente mediante diversas aplicaciones informáticas diseñadas a tal efecto, que finalmente tienen como resultado la saturación del servidor donde esa página, donde ese website está alojado. Si el número de personas que participa de forma simultánea en estas acciones es lo suficientemente grande, puede llegarse a producir, como digo, la ralentización del servidor hasta bloquear el acceso a la página o website atacado. La pantalla del ordenador se concebiría en este tipo de acción como un espacio posible para una actividad común de protesta. Son muchos los ejemplos, ciertamente, que podemos poner de este tipo de manifestaciones pacíficas en línea o net strikes. Desde 1995, cuando tuvo lugar una de las primeras y más conocidas, la promovida el 21 de diciembre de aquel año por el grupo Strano Network, en protesta por los experimentos nucleares franceses en Mururoa, y que consiguió ralentizar el funcionamiento de algunos sitios de Internet del gobierno francés, se han ido sucediendo decenas de ellas, realizadas contra muy diversos objetivos. Quizá entre todas estas sentadas virtuales, algunas de las que han tenido o llegaron a conseguir mayor repercusión mediática fuesen la que tuvo lugar en contra del website del G8 en el año 2001, o la dirigida contra diferentes websites del Partido Republicano de los Estados Unidos durante la Convención Nacional Republicana del 2004. Una de las más recientes ha sido esta que vemos en la imagen, la titulada E-Graffiti, acción en solidaridad con los zapatistas, organizada por Electronic Disturbance Theater el 24 de mayo del 2014, en respuesta al asesinato del profesor zapatista José Luis Solís López, alias Galeano, en Chiapas, México. Una sentada virtual dirigida por Ian Alain Paul y Ricardo Domínguez como parte de la semana de acción en solidaridad con las comunidades zapatistas. Cuando los usuarios accedían a la web del proyecto, sus navegadores de Internet enviaban solicitudes masivas al servidor del presidente Enrique Peña Nieto, saturándolo y llenando los mensajes de error con líneas de texto tomadas del Quijote, de comunicados de las comunidades zapatistas y de otros textos elegidos por los organizadores de la sentada, conformando así una acción de protesta en la forma, digamos, de graffiti electrónico. Pero vayamos a la cuestión que motiva esta presentación y que es, ¿qué tendría que ver este tipo de actuaciones con el arte? Desde luego, el punto de arranque más claro de esta relación estaría en una de las primeras sentadas virtuales y también una de las más conocidas, la titulada Swarm, coordinada en el año 98, en 1998, también por Electronic Disturbance Theater, y mediante la cual se consiguió bloquear temporalmente con un applet de Java llamado Floodnet diversos websites institucionales como el Pentágono estadounidense, la Bolsa de Frankfurt y, en un claro apoyo a la causa zapatista, la web de la presidencia mexicana. En este caso, la aplicación, que contenía un término de búsqueda, devolvía al usuario participante en esta protesta el mensaje Human Rights Not Found on this Server, derechos humanos no encontrados en este servidor. Y resulta enormemente revelador en relación a esta digamos, relación entre arte y activismo digital,
en torno a la que estamos desarrollando esta presentación, que Carmen Karasik, co-creadora de Floodnet junto a Brett Stahlbaum, insistiera en afirmar que esto no es, decía ella, ciberterrorismo, es más bien arte conceptual. Stephen Wright, por su parte, afirmaba en este texto que vemos en la imagen que Floodnet es un ejemplo, decía, de NetArt conceptual que empodera a la gente mediante la expresión activista artística. También, y en términos similares, otros destacados miembros del ciberactivismo, como el propio Ricardo Domínguez, han insistido en denominar estas ciberprotestas como performance art en Internet. Por supuesto, en la posible adscripción de este tipo de acciones al concepto arte, resulta obvia la importancia como canalización de esta conexión que Infowar fuese precisamente el tema central del Festival Ars Electrónica de 1998 y en el que fue presentado Floodnet. Evidentemente, en esta consideración de las sentadas virtuales como arte conceptual, lo que se estaría planteando es una identificación de la actividad artística con un modelo de práctica colaborativa y crítica, productora de acontecimientos colectivos y de resistencia activa dentro de la tecnocultura, y que se concretaría en hacer, digamos, constar simbólicamente, mediante la interrupción de un determinado sistema informativo, una página, en este caso institucional o gubernativa, la queja de una multitud. La acción artística así desarrollada asumiría una función, digamos, que clásica, como acto de representación, en el sentido de hacer presente un estado anímico compartido por muchos, la ira e insatisfacción de decenas de miles de personas. Pero volvamos de nuevo a lo estrictamente político de este tipo de acciones. Es evidente que estas actuaciones en la red carecen de sentido sin la participación masiva de personas y, de hecho, en Swarm, por ejemplo, intervinieron en torno a 75.000 manifestantes. Y no en vano, para los miembros del colectivo Critical Art Ensemble, es precisamente el apoyo popular multitudinario lo que consigue transformar algo que podría ser interpretado como un simple acto de vandalismo informático en la muestra de un ejercicio solidario, de denuncia y de reclamación de justicia. El resultado sería, bajo este punto de vista, una acción de protesta que solo querría hablar desde la posición de la víctima, que trataría ante todo de hacer presente la existencia disconforme de una multitud. Cuando Electronic Disturbance Theater, en colaboración con Bank Lab, propusieron en marzo del 2010 una sentada virtual contra el website de la Oficina de la Presidencia de la Universidad de California, como forma de protesta contra las subidas de tasas académicas, recortes presupuestarios y en oposición a lo que ellos interpretaban como una privatización de la universidad, los intentos de criminalización, digamos, de esta acción por parte de las autoridades académicas no se hicieron esperar. Como respuesta, en algunas de las manifestaciones que tuvieron lugar en el campus universitario de la Universidad de California en San Diego, en apoyo a Ricardo Domínguez, a quien vemos en el vídeo, miembro de Electronic Disturbance Theater, pero al mismo tiempo también profesor de esa universidad, se pudo volver a escuchar en boca del propio Ricardo Domínguez que la propuesta en línea no es un crimen. La propuesta en línea, decía él, es arte. What we're here today about is one particular aesthetic gesture that I've been a part of since the 80s, and that is the question of electronic civil disobedience. Sin embargo, en mi opinión, esta equiparación entre arte y acción política en este tipo de proyectos corre el riesgo de ser leída como una mera estrategia de subsistencia en sí misma, en la que el concepto arte aplicado a este tipo de manifestaciones solo serviría en realidad para actuar como amortiguador de las implicaciones penales que este tipo de actos podrían llegar a implicar. Y de hecho algunas de las declaraciones del propio Domínguez parecerían, creo, reforzar esta hipótesis. La razón, decía él, por la que no pueden pararnos es que siempre enmarcamos todos estos gestos dentro del marco poético.
Pero quizá en mi opinión lo que más dificulta la consideración precisamente de este tipo de acciones como prácticas artísticas en sí mismas es el hecho de que el concepto arte parece difícilmente compatible con un efecto de silenciamiento forzado y que muchos entienden, y creo que con bastante razón, como una forma manifiesta de violencia. Un silenciamiento de una de las partes implicadas en la situación generada. Una crítica que también llega desde muchos otros sectores que valoran estas acciones en su vertiente puramente política. En efecto, este tipo de acciones han encontrado una fuerte oposición en algunas corrientes del activismo digital precisamente por plantear la confrontación mediante el bloqueo, es decir, atentando en cierta manera contra la libre expresión del contrario. Si bien por una parte podríamos considerar que el bloqueo o la restricción de acceso a determinados websites sería una forma de devolver, que duda cabe, a los gobiernos su política de restricciones comunicativas, estos bloqueos, insisto, han sido entendidos también por amplios sectores del activismo digital como acciones en contra de los principios básicos de los movimientos de antiglobalización, caracterizados por una firme actitud de respeto hacia la libertad de expresión de todo el mundo. No hay que olvidar, no hay que pasar por alto, tampoco pienso que muchas de estas intervenciones han sido también fuertemente criticadas por no consultar la opinión de los grupos sociales a los que pretenden ayudar y de representar por ello una forma más de intervencionismo político de los países más avanzados tecnológicamente sobre los menos avanzados tecnológicamente. Un equivocado paternalismo, según caracterizó la asociación Ame la Paz, a la acción Swarm, que evocaría para ellos, de hecho, la percepción colonial más tradicional, al ignorar las capacidades y estrategias de acción desarrolladas por los propios grupos activistas mexicanos. Así, en una carta abierta al Electronic Disturbance Theater, escrita por Miguel García Ramírez, miembro de Ame la Paz, y cuyo texto vemos en la pantalla, se criticaba abiertamente los principios de la acción Swarm y proponiendo para ello varias preguntas. ¿Preguntó alguien a los zapatistas o Marcos? ¿Nos dijo alguien que animáramos a los hackers y a los mail bombers? ¿Nos preguntó alguien a nosotros, webmasters en México, que nos ocupamos no solo de uno, sino de varios sitios de Internet ligados al movimiento social, si considerábamos tal acción conveniente? De esta manera, las sugerencias lanzadas por estos webmasters en mexicanos se orientaban a solicitar el fin de este tipo de intervenciones y a encaminar la colaboración exterior hacia tareas de formación y ayuda al perfeccionamiento de sus websites, a la traducción de sus contenidos a otros idiomas, a la protección de sus listas de difusión de noticias o a evitar la captación y desvío de sus correos electrónicos, así como al asesoramiento acerca de los procedimientos y sistemas mediante los que los gobiernos monitorizan los movimientos y acciones de los activistas, de los grupos vinculados al activismo en la red. Pero pasemos a comentar algunas otras cuestiones. Para conseguir el bloqueo de websites corporativos o gubernamentales ha sido también habitualmente empleado el llamado ataque distribuido de denegación de servicio, también llamado DDoS, de las siglas en inglés Distributed Denial of Service. Un tipo de ataque, por cierto, practicado por primera vez por Leonard Kleinrock en el año 1994 y que consiste en el rapto por quien coordina la acción de protesta de cientos o incluso miles de ordenadores que serían temporalmente utilizados para participar, obviamente sin el consentimiento de sus dueños, usuarios, en una acción de bloqueo de un determinado website, golpeando una y otra vez su objetivo, haciendo que el servidor que aloja la web objeto del ataque se sobrecargase y no pudiera seguir prestando servicios. Y por supuesto que el ataque distribuido de denegación de servicio sea considerado como una forma de protesta y no como una acción criminal, sigue siendo sin duda una de las grandes reclamaciones del activismo digital hoy. Lo que parece indudable es que los ataques distribuidos de denegación de servicio han sido y siguen siendo una de las formas de ciberataque más efectivos y habituales, siendo empleados para finalidades enormemente diversas. Recientemente, por ejemplo, ha sido una de las estrategias de acción empleadas contra la web de Wikileaks y presuntamente por parte de organismos gubernamentales de diferentes países, como parece que sucedió en diciembre del 2010,
y con la intención de impedir la difusión de los más de 250.000 documentos del gobierno de Estados Unidos de América que Wikileaks iba a hacer públicos y que obligaron a la web de esta organización a instalarse en otros servidores. De la misma manera, recordemos que como acción en apoyo a Wikileaks, el colectivo Anonymous, coordinado a través de la plataforma 4chan.org, trató ese mismo mes de diciembre de bloquear las páginas de aquellas empresas que se negaron a prestar servicios a Wikileaks, como Visa, Mastercard o PayPal, entre otras, en lo que se vino a denominar como Operation Payback. Y de hecho probablemente tengamos que detenernos en esta presentación, al menos por un instante, en este colectivo Anonymous, definido, como sabemos, como una red internacional de activistas y hacktivistas y originado en el año 2003. Son especialmente conocidos, como hemos podido ir viendo a lo largo de los últimos tiempos, por sus ataques distribuidos de negación de servicio, dirigidos a websites corporativos, religiosos y gubernamentales. Una red de activistas digitales que sin duda fascina al mundo del arte contemporáneo más comprometido políticamente, siendo quizá un buen ejemplo de ello esta obra de Robert Sakrovsky, realizada en el 2014 y basada en una selección de vídeos de YouTube sobre la historia de Anonymous. But it is a pressing matter that needs to be addressed. Is Anonymous a hate and cyber terrorist or an activist for freedom and truth? Pero regresando de nuevo a la pregunta que antes nos hacíamos de qué tendría que ver el activismo digital con el arte, no deberíamos tampoco olvidar la frecuente consideración, de hecho, de este colectivo Anonymous como artistas y no solo como activistas, siendo habitualmente invitados a formar parte de la nómina de artistas participantes de muchas exposiciones de arte vinculadas al pensamiento crítico en la red, como es el caso, por ejemplo, de esta titulada Speed Show Open Internet del año 2011. Una muestra comisariada y producida por Aram Barthold, Marie Lechner y Anne Rocchigny. Un buen ejemplo, creo, de entre otros muchísimos que podríamos proponer de la pervivencia en los albores de la segunda década de nuestro siglo, de la generalizada consideración del activismo político más radical como parte de la amplísima esfera de las prácticas artísticas digitales, de la frecuente indistinción entre net art y net activismo. Por ejemplo, Networked Disruption, una muestra comisariada por Tatiana Bazzichelli en este mismo año, el 2015, sería otro reciente ejemplo de la incorporación del colectivo Anonymous en un proyecto de comisariado que precisamente trataba de repensar las oposiciones entre arte y hacktivismo, y de la que aquí vemos su instalación física en la Skuk Gallery de Ljubljana, en Eslovenia. Por otro lado, y ya con esto querría cerrar este apartado, no habría, pienso, tampoco que olvidar que los ataques distribuidos de denegación de servicio también han sido frecuentemente empleados en muchos de los proyectos artivistas más conocidos, como la conocida Toy War, por ejemplo, desarrollada por el colectivo Etoy en contra de la empresa juguetera etoys.com durante el año 1999. Un ejemplo más reciente de la aplicación de ataques distribuidos de denegación de servicio en el marco de las prácticas artísticas sería también, por ejemplo, la acción 4,33 realizada en enero del año 2011 por la colombiana Jocelyn Bernal, quien habría conseguido bloquear durante algo más de 4 minutos las páginas web de algunas instituciones artísticas españolas e iberoamericanas, casi todas ellas museos, en una clara alusión, por una parte, que duda cabe, a los 4 minutos y 33 segundos de silencio en la obra homónima de John Cage de 1952, y por otra, al escaso interés de estas instituciones artísticas en la promoción de una forma artística tan radicalmente opuesta a las lógicas del mercado del arte y a las que, según Bernal, las instituciones museísticas siguen estando claramente sometidas, como es el net art.
Otra de las adaptaciones de las estrategias de actuación callejera de protesta al mundo de Internet son las ya numerosas manifestaciones virtuales. Al igual que sucedía con las sentadas virtuales, muchas de estas cibermanifestaciones en la red han sido, con razón o sin ella, consideradas como prácticas o proyectos artísticos en sí mismas, como sería el caso, por ejemplo, de May Day Night Parade del 2004, un proyecto de Mole Industria, propuesto como una crítica a la precarización del trabajo en la Unión Europea y consistente en una representación digital del Euro May Day 2004 en la forma de una manifestación virtual, como vemos en la red de avatares digitales, y que contó con la participación de algo más de 17.000 personas. Otro ejemplo sería este proyecto titulado tweetforaction.com de Le Lien Invisible, una irónica iniciativa definida como la máxima herramienta para el activismo de sofá. Un proyecto, desde luego, que sería solo comprensible en el contexto de las Twitter Revolutions de finales de la primera década del siglo XXI. Pero frente a todas estas acciones de crítica en las que se tiende a virtualizar la manifestación de la queja de la multitud, a mediarla digitalmente, hemos visto a lo largo de la última década, sin embargo, cómo la recuperación de las calles y plazas de las ciudades, de los espacios físicos de interacción humana, se convertía en la estrategia principal para la reclamación política. Por tanto, lo que habría ido sucediendo en los últimos años, en muchas plazas de ciudades de todo el mundo, estaría en gran medida en contra de aquella cronopolítica informática que Paul Virilio relacionaba con el proceso de urbanización del tiempo real de las redes informáticas y que él veía como contrapuesto a la desurbanización creciente y generalizada del espacio físico. Pero si bien está clara esta recuperación del espacio físico como ámbito primordial de la propuesta, lo que es evidente es que este tipo de dinámicas multitudinarias no habrían sido posibles sin los dispositivos tecnológicos portátiles. Desde las primeras manifestaciones convocadas a través de mensajes SMS a las más recientes, donde las redes sociales y los servicios de microblogging juegan sin duda un papel protagonista, permitiendo una extensión de sus mensajes de forma reticular o viral mediante la consigna del pásalo o comparte, y generando cadenas de envíos y reenvíos que alcanzan a veces a cientos de miles de personas en un periodo de tiempo no superior a unas pocas horas. Orientadas por lo general estas ciberturbas a suscitar algún tipo de protesta multitudinaria, a difundir un llamamiento para manifestarse o a realizar algún tipo de acción en el espacio público, su efectividad política se ha podido comprobar ampliamente en infinidad de acontecimientos políticos recientes. Su forma de actuación estaría basada en una, digamos, autoorganización de la propia multitud, interconectada, pudiendo ir variando la acción a desarrollar en función de la fuerza de las diversas aportaciones que los participantes vayan haciendo a través del proceso de preparación de la actividad. Probablemente el más claro antecedente de estos movimientos de protesta vinculados a la recuperación de la calle y catalizados por los dispositivos portátiles de comunicación interpersonal fueron los disturbios de la ciudad de Seattle en 1999, en protesta ante el encuentro de la Organización Mundial del Comercio, y en donde las estrategias de coordinación descentralizada a través de la red y de los mensajes SMS sirvieron para acordar toda una serie de manifestaciones y enfrentamientos con la policía de una grandísima virulencia que no en vano aún se recuerdan como la batalla de Seattle. Desde la perspectiva de los medios empleados, hay que señalar cómo ya desde finales de la primera década del nuevo siglo, la red social Facebook ha actuado a nivel global como un potentísimo medio para la generación de grupos de presión en relación a muy diferentes aspectos de la realidad política, social y cultural en general. Aunque, sin embargo, ha sido la red social Twitter, puesta en marcha en el 2006, la que ha jugado seguramente un papel más relevante, demostrando una inmensa capacidad para amplificar instantáneamente la difusión de noticias y convocatorias y para conseguir adhesiones a determinadas causas, como se hizo patente, por ejemplo, en las acciones de protesta en el proceso electoral de Irán del 2009.
acciones que, no en vano, muchos medios de comunicación y agencias de información bautizaron como la revolución Twitter. Y por supuesto, el papel de Twitter fue clave también en las revoluciones del norte de África acontecidas en el 2011. Precisamente en las revueltas acontecidas ese año en Egipto, el empleo de Twitter para la coordinación de las protestas fue ya tan masivo que el régimen de Hosni Mubarak decidió bloquear el acceso a Internet en todo el país con el fin de que fracasara la jornada de protestas convocada para el viernes 28 de enero. Sin embargo, y pese a todo lo dicho, no hay que olvidar que son también muchos los que han cuestionado este presupuesto protagonismo de Twitter y Facebook en estos desarrollos revolucionarios, recordándonos la presencia también de otros muchos elementos activos en la catalización, expansión y desarrollo de estos fenómenos sociales. Por otra parte, y precisamente dentro de esta crítica al, digamos, protagonismo, al casi siempre presupuesto protagonismo de Facebook o Twitter en el desarrollo de estos procesos multitudinarios de queja, creo que sería, de hecho, digno recordarse que en los disturbios de la ciudad de Londres, en agosto del 2011, fue el servicio de mensajería de BlackBerry el más empleado por los manifestantes, que trataban, pues, con el uso de esta red privada, de dificultar la monitorización de sus actividades por parte de las fuerzas de seguridad, algo que evidentemente sería mucho más fácil de hacer cuando se emplean servicios como Twitter o Facebook. Pero volvamos de nuevo a la pregunta central en esta presentación. ¿Tiene todo esto algo que ver con el arte? Bueno, en mi opinión, todo esto no es arte, aunque tiene elementos comunes con él, que duda cabe, sobre todo en el orden formal y en el ámbito de sus finalidades. No obstante, creo que también hay que tener en cuenta la opinión de los que consideran que, por ejemplo, muchos de los flash mobs de protesta social y política que hemos ido viendo en los últimos años habrían recuperado, aunque quizá en muchos casos de forma totalmente involuntaria, algunas de las consignas lanzadas por los situacionistas en los 60, como el anteponer, frente al concepto de espectáculo, el de participación total, contra el arte de los objetos, la organización de un momento de vida colectiva. A este respecto, quizá también habría que recordar que Manuel Borja Vilel, el director del Museo Nacional Reina Sofía, incluyó, de hecho, La Puerta del Sol en Madrid, en plena efervescencia del movimiento 15M, como una de las exposiciones favoritas o como una de sus exposiciones favoritas desarrolladas en el 2011, algo que apareció en el número 50 de la revista Art Forum. Ciertamente, y en opinión de los defensores de esta vinculación entre arte y movimientos sociales de protesta, sería adecuado hablar de algo cercano al arte en relación a muchas de estas situaciones multitudinarias de denuncia. En todo caso, lo que sí que creo que es indudable es que en estas situaciones aflora y se hace manifiesta una creatividad no carente de valor, rebosando en sus momentos más álgidos una envidiable vitalidad creativa, podríamos decir, y un insólito humor, haciendo uso de sorprendentes eslóganes e imaginería, canalizándose en procesos de actuación colaborativa y de producción de situaciones, de ambientes colectivos y festivos en el espacio público de la ciudad, que en muchas ocasiones sería también fácil de entroncar claramente con algunas de las propuestas del conceptualismo más comprometido políticamente de los 60. Estoy pensando, por ejemplo, en proyectos como Tucumán Arde, y con sus epígonos en el arte contextual reciente, e incluso con ciertas propuestas relacionales y con sus derivaciones más comprometidas políticamente. Manifestaciones cuyas intenciones son muchas veces, desde luego, más que acordes con algunas de las tareas planteadas por los situacionistas en los años 50, como aquella que pedía oponer concretamente en toda ocasión a los reflejos del modo de vida capitalista otros modos de vida deseables. Manifestaciones que muchos han considerado en su capacidad precisamente para poner a pie de calle muchas de las estrategias más propias del arte contemporáneo, haciendo de algunas de sus formas más características como las performances, las instalaciones, las prácticas de tergiversación de imágenes, etc., instrumentos para expresar la queja y para proponer otros valores y formas de vida más deseables y solidarias. Sin embargo, y de manera contraria a lo planteado por el arte actual, lo que se puede apreciar en estos fenómenos de protesta en las calles es
en mi opinión, que en ellos se muestra como no arte algunas de las formas que han sido propias del arte durante muchas décadas y que en algunos casos fueron incluso gestadas en su seno. Y quizás de ahí que, por todo ello, sea perfectamente comprensible que muchos quieran ver en este hacerse presente de la multitud, en el ejercicio de la disensión colectiva desde la base de un posicionamiento pacífico y profundamente creativo, una cierta forma de reapropiación social del propio concepto de práctica artística, o un conato al menos, digamos, de una forma de su realización en la vida. No obstante, si bien es cierto que en estas situaciones podemos ver cómo algunas formas lingüísticas del arte contemporáneo han sido de alguna manera apropiados por la multitud para la expresión de la denuncia y la reclamación de la libertad, también es cierto, no hay que olvidarlo, que muchas de esas formas son frecuentemente anteriores al propio arte contemporáneo, es decir, surgieron en las barricadas y manifestaciones mucho antes de que el arte se interesara en hacer uso de ellas. Pero independientemente de algunos parecidos formales entre estas situaciones y las obras de algunos artistas actuales, lo que sí que aparece indudable o salta a la vista, es que en este tipo de fenómenos sociales se hace patente que su causa final, entendida en términos aristotélicos, es algo que comparten con muchas de las manifestaciones artísticas contemporáneas. Pues en efecto, estos movimientos multitudinarios, autoorganizados a través de las redes sociales, son intentos de establecer nuevos campos de libertades, nuevos campos para experiencias, digamos, de reflexión y expresión que se quieren compartir, algo en lo que coincidirían en gran medida con algunas de las más importantes funciones constitutivas de muchas de las prácticas artísticas desde los años 60 del pasado siglo hasta el presente. Por otro lado, sería fácil ver en la concreción de esa teleología de lo común que le es propia, animada por los iluminadores, digamos, potenciales del llamado intelecto general, y que solo podría ser, desde luego entendido en términos políticos, como potencia de solidaridad, potencia de intercambio y cooperación, como un activo estar con otros, muchos de los ideales pragmáticos del arte más comprometido del siglo XX, concretados y realizados aquí, fuera de la institución arte. Y desde luego, y aunque nos neguemos con justicia, creo, a considerar a todos estos acontecimientos como formas integrantes de la historia del arte, pienso que es indudable reconocer en ellos una cierta experiencia estética, pues qué duda cabe, siempre la hay cuando se evoca la libertad a través de símbolos e imágenes y se hace presente a través de ellos el ejercicio de la solidaridad. En cualquier caso, y con esta reflexión querría ya terminar esta sesión, sigue resultando muy tentador vincular estas prácticas de una multitud que empieza a resignificarse como nuevo sujeto político y solidario, con su reclamación de una sociedad más justa y de un cambio radical en las formas de organización de la vida y de las pautas hasta ahora impuestas por las formas de representatividad de los sistemas políticos, con aquellas propuestas de un arte en situación, sobre las que, recordemos, tanto teorizara Proudhon a mediados ya del siglo XIX, en aquel texto titulado Sobre el principio del arte y sobre su destinación social, y que creo que adquiere hoy, me da la impresión, una enorme actualidad. O con lo propuesto también, por ejemplo, por Toni Negri en su texto Arte y Multitudo, cuando afirmaba que arte es multitud de singularidades en movimiento, o cuando escribía en aquel mismo texto que el arte ha dejado de ser una conclusión. Al contrario, decía Negri, es un presupuesto. Sin alegría, sin poética, ya no habrá revolución.